Saludos. En el laboratorio de hoy vamos a estar hablando sobre la entrada y preparación de datos. Aquí tenemos los objetivos de la unidad de hoy. Básicamente entender el racional detrás de los datos cuantitativos, aprender cómo explorar datos cuantitativos, aprender cómo analizar datos cuantitativos para examinar diferencias entre grupos, eso mismo para examinar relaciones entre variables cuantitativas y variables categóricas. Básicamente, como pueden ver, son los objetivos generales de esta serie de unidades, que están en unidades iniciales. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es la entrada de datos y preparación de los datos. La entrada de datos básicamente es el proceso inicial para el manejo de los datos luego de la recopilación de estos. Así que el proceso de entrada de datos nos va a ayudar a estructurar y organizar la información que recopilamos. Este proceso pues, va a consistir en crear una matriz de datos en alguna hoja de cálculo. Esto puede ser Excel, puede ser SPSS, puede ser CSV, entre otros formatos. Así que los datos pueden estar previamente estructurados o no antes de la recopilación de datos mediante lo que es un libro de código. Los libros de código se pueden crear de forma simple. Esto nos va a ayudar. Esto lo que hace básicamente indican los valores que corresponden para cada variable y sus niveles. Así pues como las descripciones de estas, los nombres de las variables, el nombre que baila en la variable como tal, siguiendo las reglas de nombres de variables, que básicamente es que, por lo menos las reglas en general, deben ser máximo de 8 caracteres, 8 letras, no debe tener caracteres especiales, no debe tener espacio, y no deben comenzar con números. Esa es la regla básica de crear nombres para variables, en matrices de datos para poder trabajar con ellas. Como por ejemplo lo que haríamos en SPSS. O crear abreviaciones para los nombres de las variables en caso de que apliquen. Y mencionar el tipo de variables. Todo eso se incluye en el libro de código. Estos libros pues se pueden formar en tablitas, en Word, pueden ser en Excel, y se hacen formalmente en investigaciones profesionales. Se desarrollan libros de código para que cualquier persona, miembro del equipo de investigación, sepa específicamente lo que significa todo lo que está en la matriz de datos que se va a utilizar para hacer los análisis. Así que a nivel profesional, por lo general se usan tablas en Excel, pero también pueden ser tablas en Word, no hay problema con eso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un libro de código. Tenemos el nombre de la variable. Nuestra primera variable se llama género. Las categorías de esa variable, que es femenino, que tiene un valor de 1 para los datos. Masculino con un valor de 2 para los datos. No binario, un valor de 3 para los datos. Y transgénero, un valor de 4 para los datos. La descripción pues indica el género de los participantes y tipo de variable pues nominal. La próxima variable es edad. En categorías no aplica porque simplemente se pone el número de la edad. La descripción nos va a indicar la edad de los participantes en números de 2 dígitos, ya lo está especificando. Así que posiblemente ese tipo de investigación pues no acepte personas de 100 años o más porque son 3 dígitos. Y tipo de variable es razón. Tenemos otra variable que es PrepACAD, que viene siendo la abreviación, una de las posibles abreviaciones para preparación académica. Las categorías, en este caso pues está enfocado solamente a escuela superior, que es igual a 1, grado técnico asociado, que es igual a 2, bachillerato, que es igual a 3, maestría igual a 4, otro igual a 5 y otro igual a 0. Eso es importante, que otro siempre se codifique como 0 o el valor menor en los datos ordinales. ¿Por qué? Porque este es un tipo de variable ordinal. Y la descripción pues indica la preparación académica de los participantes. Otro ejemplo, como si fuese una escala, tenemos CV1, las categorías de respuesta de esa escala, que es totalmente en desacuerdo es igual a 1, en desacuerdo es igual a 2, de acuerdo es igual a 3 y totalmente de acuerdo es igual a 4. La descripción dice premisa 1 de la escala de calidad de vida. Ahí por lo general lo que se pone es la premisa directamente en esa descripción. Que en SPSS la descripción se llama label y en el libro de código pues se le pone descripción. Tipo de variable es tipo ordinal
una variable ordinal. En el segundo es el mismo ejemplo, pero con otro segundo item, este de aquí. Y acá tenemos una que dice total. Aquí, en los nombres de variables, nosotros no podemos poner espacio. Lo que hacemos es que para simular un espacio se pone un underscore, como vemos aquí. Y eso simula un espacio. Esto sería una variable numérica, el total. Así que no tiene categoría porque es una variable numérica. Es la puntuación total de la escala de calidad de vida. Y tipo de variable es intervalo. Y así como así mismo, de forma similar, se preparan libros de código. Para la entrada de datos, debemos seleccionar el programa que vamos a utilizar para realizar la entrada de datos. Eso es bien importante. Porque podemos usar Excel, podemos usar el CSV, que es el Comma Delimited. Podemos usar SPSS, que es el formato de las matrices de datos en SPSS es el .zap. Entre otros formatos que hay, porque hay montones de formatos que podemos utilizar, pero los más comunes serían estos de acá. Así que así se vería una matriz de datos vacía o una hoja de cálculo de SPSS. Ahí está vacía. Y van a ver que tiene dos secciones abajo. El Data View, que es donde se van a poner los datos, que es todo esto que está aquí. Y el Variable View, que lo vamos a ver más adelante, que es donde configuramos las variables. Aquí en Variable View es una visión más cerquita de la sección de Variable View, donde configuramos las variables. Aquí ponemos el name, el nombre de la variable. Aquí va el tipo de variable, si es numérica, si es string básicamente son variables categóricas y eso. El width lo pone automático, que es el ancho. Los decimales los pone automáticos. Pero en caso de que no estemos usando variables numéricas, los decimales los podemos poner en 0 para que no nos afecte, no nos moleste visualmente. En el label es donde ponemos la característica o la descripción de la variable. Si es un item, pues ponemos el nombre del item. Aquí en values lo que vamos a ponerle es los valores. Esos numeritos que vimos ahorita en el libro de código, con por ejemplo, femenino es igual a 1, pues eso es lo que va aquí en values. Que mismo lo vamos a ver directamente. En missing se pone si vamos a codificar missing, por ejemplo, si hay missing vacío en los datos, o sea, valores perdidos, valores que las participantes no llenaron, pues aquí lo que hacemos es que podemos codificarlo como 99 y eso mismo se va a poner en los missing allá. Si no, pues lo dejamos vacío y después se puede manejar los missing sin tener que ponerle nada. Aquí en column lo que te pone el ancho de columna, align si quieres que los valores en las columnas salgan a la derecha, centralizado o a la izquierda. En measure, aquí sí es el tipo de variable y en este caso me refiero a si la variable es nominal, ordinal, intervalo o razón. En SPSS, intervalo o razón se clasifica bajo scale. Se clasifica bajo así de ese tipo. Y el rol de la variable, si es un input, un output, lo que sea. Por lo general en SPSS con entradas de datos normales, todas van a ser input. Pero los roles que tiene son input, output y target. Así que nosotros por lo general todo lo que vamos a usar es input. No hay problema con eso. Así se ven las variables ya configuradas en Variable View. Es bien importante que siempre tengamos una variable de tipo ID. Porque el ID nos va a ayudar, especialmente cuando estamos haciendo este tipo de entrada de datos. Significa que la recopilación de datos la hicimos a papel, a lápiz y papel o bolígrafo y papel. Y por eso es que estamos entrando datos. Porque si hubiésemos hecho digital no tendríamos que hacer este proceso. Porque por lo general en digital ya vamos a tener la matriz de datos en Excel o en CSV y la podemos pasar a XPSS. O en algunos casos podemos descargar directamente los datos en formato de SPSS ya para trabajar. Por ejemplo, si usamos website para recopilar datos como SiteData, SurveyMonkey, ese tipo de software o programa en la web, pues nos permite descargar los datos en formato SPSS ya directamente. Y así no tendríamos problemas. Pero cuando es a papel y lápiz, pues nos toca hacer todo este proceso manual nosotros, pero también a veces cuando descargamos de páginas online, pues a veces tenemos que arreglar las cosas y es bueno saber cómo hacerlo aquí. El ID, pues, como les dije, es para hacer el pareo entre el cuestionario físico y la entrada que se está haciendo acá
para en caso de que haya un error o cosas que confundan, pues revisar el cuestionario en papel para ver qué fue lo que pasó. Si fue una entrada de datos errónea o qué pasó. Así está todo puesto. Hay 10 de tipo nominal. Todos son input en roles. Tenemos género. Aquí las clasificaciones de género están ahí dentro. Preparación académica. Comenzando con el otro, que era 0, que les había mencionado ahorita. Son de tipo ordinal, igual que todos los items de calidad de vida. En este caso, solamente 2 porque es un ejemplo. Calidad de vida ya total, ya sumada, que ahorita les muestro cómo se hace la sumatoria. Y como ven, calidad de vida total es scale, que scale es intervalo o razón dentro de SPSS. Así se ve la ventana de los values, donde se configuran los valores de cada una de las categorías. Estos que tenemos aquí son los de preparación académica. Una vez se ponen, esto nos va a salir vacío. Nosotros vamos presionando más para que vaya creando estos espacios y después vamos rellenando, ponemos el valor, el label y al final le damos OK y ya él lo deja configurado. Y así lo hacemos. En Data View es donde entramos los datos. Una vez ya tenemos las variables configuradas, pues aquí ya podemos entrar los datos directamente. Y así se verían los datos entrados en el Data View. Y aquí está toda la información entrada y todo chévere. Recomendaciones en la entrada de datos. Primero, el nombre de las variables no puede tener espacios, ni caracteres especiales, ni comenzar en número. El nombre de las variables debe tener un máximo de 8 letras. Es el estándar, pero puede tener más, no hay problema con eso. La idea es que pues, queden cortitas para que sea simple. Y ya en el label le pones toda la descripción que necesites. Y el nombre de las variables debe utilizarse como un identificador de la variable que sea sencillo y fácil de entender. Pero hay casos que necesitamos crear nombres que no se puede identificar nada. Pero eso es cuando estamos trabajando con bases de datos o matrices de datos que requieren un alto nivel de seguridad. Las que requieren un alto nivel de seguridad, pues todas las variables se codifican con letras y números y no se sabe nada. Solamente viendo el libro de código vamos a entender qué es la variable. Pero en el caso de nosotros, por lo general, no vamos a trabajar con niveles de seguridad tan altos como trabajaríamos a nivel federal, con bases de datos sensitivas. Pero si algún día les toca trabajar con eso, pues sepan que ahí se codifica más bien cortito todo y van a tener protocolos que les van a dar las guías de cómo utilizar esas estrategias de seguridad, que básicamente es poner casi todo en letras y números sin que se pueda identificar nada de lo que hay. Y que el libro de código pues, es el que te ayuda a decodificar y entender qué son las variables que tienes en la matriz de datos o la base de datos. Otras recomendaciones, crear una variable ID, como les mencioné ahorita, para poder revisar errores o confusiones en la matriz de datos y corroborarlas con el cuestionario de papel, el real. Asegurarnos de colocar correctamente el tipo de variable en measure, el tipo de variable en type, los valores de las categorías de las variables en la sección de values, en la columna de values, y aplicar los códigos a los missing values si fuera necesario en la sección, en la columna de missing. Si no, pues se dejan vacíos. Ahora hablemos un poquito de la preparación de los datos. Una vez entramos los datos, ya sea en Excel, SPSS o el programa que vayamos a utilizar, podemos comenzar a preparar los datos. Y la preparación de datos consiste en varias cositas. Primero, revisar los missing values, que son los valores perdidos, o sea, valores que la gente dejó en blanco o no lleno, y proceder a hacer manejo de ellos, que ahorita vamos a hablar de eso. Revisar los outliers, que son los valores extremos, y manejarlos, a ver qué vamos a hacer con ellos. Crear los constructos necesarios a partir de los ítems correspondientes, que es esto de calcular la sumatoria del constructo o la media del constructo. Por lo general en clínica se calcula la sumatoria, pero por ejemplo en psicología industrial casi nunca usamos la sumatoria, lo que usamos es el promedio. Así que les voy a enseñar cómo se hacen esas dos cosas en SPSS. Eso es para que nuestra variable, la puntuación que tenga, sea o el promedio de la persona o la sumatoria total de las personas. A eso es lo que me refiero, que lo vemos ahorita. Limpiar los datos es parte de la preparación de los datos. Esto es arreglar errores,
y eliminar lo que sea necesario y normalizar los datos. Este es que todos los datos estén en el formato correcto. Pero ahora vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos puntos. Para revisar los missing values, simplemente hacemos un análisis de frecuencia para todas las variables y ahí podremos ver si hay o no hay missing values. En SPSS esto se hace yendo a Analyze, Descriptive Statistic, Frequency. Y aquí vemos un ejemplo ya directamente de cómo se vería en SPSS. Aquí está Analyze, Descriptive Statistics y aquí Frequency. Esos serían los pasos que iríamos. Luego nos va a abrir esta ventanita y aquí marcamos todas nuestras variables y las pasamos acá usando esta flechita y ahí nos queda. Una vez que las pasemos, se va a ver así como se ve aquí y simplemente damos aquí en OK y ya nos va a crear los resultados. Una vez le damos OK, nos va a abrir una ventana nueva que es la ventana de Output. Los Output es una ventanita nueva que abre SPSS donde nos va a presentar los resultados de los análisis que nosotros realicemos. En este caso, pues el análisis que hicimos, un análisis sencillo que se llama análisis de distribución de frecuencia, que es un análisis que se utiliza para variables categóricas, pero en caso de que estemos haciendo una exploración para missing values, es bueno hacerlo porque también nos va a ayudar a ver los missing values de una forma rápida y resumida, especialmente en la primera tabla que nos presenta el análisis, que es esta de aquí. Y la vemos acá más grande. En esta tablita vamos a ver que en preparación académica y en el segundo ítem que dice disfruto mi vida cada día, tenemos un missing value. Aquí nos dice los missing. Tenemos uno aquí y uno acá. Y en valid son pues las contestaciones válidas, o sea que sí se completó. Por eso vamos a ver que todos son 10 menos donde está el missing que baja a 9, porque hay un missing, por eso es que baja a 9. Y así podemos rápidamente ver en qué variables tenemos missing para identificarlo. Y luego decidimos qué vamos a hacer. Para resolver los missing tenemos dos opciones principales. Sustituirlos por la media, que se hace solamente con las puntuaciones de alguna escala y que tengamos pocos missing. Si son pocos missing podemos hacerlo con una escala. O sea, sustituirlo por la media. Si son muchos missing, demasiado, o sea, pocos missing me refiero a hasta un 10%. Algunos investigadores aceptan hasta un 15% y se sustituyen por la media solamente en escalas, no en variables sociodemográficas. Pero si son muchos missing, o sea, mayor de 10 o en algunos casos mayor de 15, pues lo que hace es que se elimine el participante por completo. Y eso va a depender del análisis que estemos haciendo. Hay análisis que no molestan los missing, hay otros que hay que eliminarlos porque el análisis no va a correr. Por ejemplo, análisis de factores confirmatorios con ecuaciones estructurales, no puede haber ni un missing en los datos, ni uno. Y en ese caso, pues, o podemos sustituirlo por la media en caso de que sean pocos missing o eliminar el participante por completo. Otro de los puntos importantes es hacer la revisión de los outliers. Estos son los valores extremos. Este proceso en SPSS se hace desde Analyze, luego vamos a Descriptive Statistics, luego vamos a donde dice Explore. Ahí vamos a seleccionar la variable que queremos examinar los outliers. Por lo general debería ser una variable de tipo continua, o sea, numérica. Ahí vamos a abrir un menú que se llama Statistics, seleccionamos el encasillado que dice Outliers, presionamos Continue y luego presionamos OK y ya nos va a tirar el análisis. Estos son los datos que vamos a examinar para buscar outliers, especialmente de esta variable. Se ve que es el total de calidad de vida y se supone que nos detecta este 25, que es el que se sale como por fuera, por mucho. Así que vamos a ver. Aquí está el análisis. Este análisis es siguiendo estos pasos de aquí. Una vez se siguen estos pasos, nos va a salir este resultado. En este resultado, vamos a calidad de vida, nos dice que en highest, el número 1, tenemos el caso número 10 con un valor de 25. En lowest, que sería el outlier más bajito, que viene siendo 2, pero no se distancia mucho, así que no
no se pudiera considerar un outlier como tal. Y eso lo vamos a ver en esta tablita de acá de Sting and Leaf. Aquí siempre nos va a marcar una sección de extremos abajo, al final. Y esa sección de extremos nos va a decir cuáles son las puntuaciones extremas. En este caso nos dice que hay una puntuación extrema que tiene un valor igual o mayor de 25. Y tiene razón, que este ya lo habíamos detectado acá y nos lo confirma acá y nos dice que tenemos un caso y ese caso pues es ese valor extremo que se detectó. Así ya detectamos que tenemos un outlier y que su puntuación es 25. Otra forma de hacer esto un poco más simple es con una forma gráfica. Esta gráfica te la tira también cuando haces el análisis de los outliers, también te va a salir esta gráfica. Y es una forma más sencilla de ver los outliers porque todo lo que esté, todos los asteriscos que tú veas afuera, que no estén dentro de esta cajita, como este de acá, hay un asterisco ahí con un valor de 10, esos son outliers. Todos los asteriscos que tú veas que en este tipo de gráfica son outliers. O sea, puntuaciones extremas. Y el número que te va a presentar lo que indica es el caso. ¿Qué caso es? En este caso es el 10. ¿Y qué significa eso? Que cuando vamos al Data View, en la línea número 10 va a estar ese outlier. Vamos a ir un poquito atrás rápido para ver eso. El 25 está, bueno, aquí, la línea número 10. Y ese 10 que te da es esto de aquí. Es este de aquí. No este no. Es este de acá. El que está en esta sección de aquí. Así es como él identifica los casos, con ese numerito. Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta, que no nos vayamos a confundir con el ID, porque no es lo mismo. Otra de las cosas importantes es la creación de constructos. Para calcular los constructos vamos a hacerlo en SPSS de una forma sencilla. Vamos a donde dice Transform y luego a Compute Variable. ¿Y dónde se ve eso? Eso se ve aquí. Arribita está el menú interfase de SPSS. Hay una sección que se llama Transform y ahí dentro la primera opción Compute Variable. Y vamos a darle clic ahí. Y eso nos va a llevar a esta otra ventanita. En esta ventanita nosotros vamos a poner el target variable, que vamos a poner, simplemente ponemos el nombre de la variable que queramos poner. Si queremos añadir la descripción, pues le damos clic aquí donde dice type and label y ahí podemos añadir el tipo y el label. Y luego el otro paso importante es acá donde dice numeric expression. Aquí, si nosotros lo que queremos calcular es una sumatoria, pues vamos a hacer esto mismo, sum, abrimos paréntesis y pegamos el ítem 1 y el ítem 2, que básicamente cuando seleccionamos este ítem de aquí, se nos va a activar esta flechita de acá y lo pasamos aquí. Ponemos una coma, porque es bien importante esa coma, espacio y ponemos el otro ítem, lo ponemos ahí. Si ya terminamos, pues cerramos paréntesis y ya estamos set. Que básicamente aquí abajito en el texto les puse cómo sería la fórmula más o menos. Sum, item 1, coma, espacio item 2. Ese item 1, item 2 lo sustituyen pues por el item que corresponda dentro de los datos. Si lo que queremos, y eso nos va a, cuando le damos OK, pues nos va a crear una columna con las puntuaciones sumatorias de esos ítems, que es la suma que corresponde a cada participante. Si lo que queremos es ver el promedio, pues lo que hacemos es que sustituimos el sum por min y hacemos el mismo proceso. Ponemos los ítems, cerramos paréntesis y presionamos OK. Y eso nos va a crear una columna donde la puntuación que se ve ahí es el promedio que tuvo la persona en las contestaciones que hizo de la escala. Así que esas son las dos formas de hacerlo. Con promedio o con sumatoria. Sumatoria por lo general se usa mucho en clínica. Y el min, pues por lo general se usa más en industrial. Pero cualquiera, se puede usar cualquiera de las dos. No hay problema con eso. Otro de los procesos es la limpieza de datos. Para la limpieza de los datos, tenemos que arreglar todos los errores que encontremos entre los datos. Y eso nos va a ayudar a hacer un análisis de frecuencia para ver todas las categorías que surgen, para ver si está todo bien escrito, si no está bien escrito. Todos esos detalles y podemos detectarlo desde un análisis de frecuencia. Por eso es que el análisis de frecuencia es tan importante en el procesamiento inicial de los datos. Porque nos ayuda a ver si hay errores, si hay cosas que eliminar y eso. Algunos de los errores que podemos encontrar es valores que estén mal escritos. Esto va a ser por lo general cuando recopilamos datos y le pedimos a la persona que escriba
algo. Ahí podemos encontrar nuestros problemas. Cosas mal escritas y pues tenemos que arreglarlas. O cosas que no están escritas en el mismo formato. Por ejemplo, que alguien escriba que vive en Moca y lo escribe con minúsculas versus los demás participantes están escribiendo Moca con mayúsculas. Pues esas dos cosas hay que arreglarlas. Porque Spearces te las va a clasificar como dos cosas diferentes. Así que todas hay que ponerlas uniformes de la misma manera. Los valores perdidos, eso los revisamos y decidimos si los eliminamos o nos quedamos con ellos. Valores en diferentes formatos, que puede ser este mismo ejemplo que di aquí de las M minúsculas y M mayúsculas, pero también puede ser que tengamos peso en libras versus otras personas con pesos en kilogramos, y todo eso en una misma columna. Y entonces eso tenemos que normalizarlo. Normalizarlo es que todo lo vamos a convertir en un mismo tipo de medida. Y escogemos si queremos que todo esté en libras o esté todo en kilogramos. Pues una vez que escojamos, procedemos a hacer la conversión necesaria y ya está. Ahí queda. Otra de las cosas es los valores con puntuaciones fuera de la escala de respuesta. Vamos a suponer que tenemos una escala Likert que dice 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 totalmente en desacuerdo. Y ya no hay más nada. Pero de repente en los datos veo un 7. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿por qué hay un 7 ahí? Y entonces por eso es que es importante crear el ID, para revisar en el papel a ver si de verdad hay un 7 o qué pasó. A lo mejor cuando revisamos es que fue un typo, porque si en un teclado numérico vamos a tener esto, vamos a tener 1, vamos a tener 2, vamos a tener 3, por aquí va a estar el 4, aquí va a estar el 5, aquí va a estar el 6, aquí va a estar el 7, aquí va a estar el 8 y aquí va a estar el 9. Bueno, el 7, ahí. Pues en un teclado numérico, ahí acá va a estar el 0. Puede ser que la persona está haciendo data entry iba a marcar 4, pero marcó mal y hizo el 7. Pues como queda cerca una tecla a la otra, y por eso este 7. Y esa es una manera de explicarlo, de entender ese error. Hay otra forma que no, hay veces que van a errores que no hacen sentido, no se pueden explicar, pero esa es una de ellas. En ese caso, eso se puede arreglar rápido y sustituir. Pero en casos de que no se pueda entender la procedencia de ese valor extraño que está ahí y que se sale fuera de la escala de respuesta, pues en esos casos lo que hacemos es, ni modo, hay que convertirlo en un missing y limpiarlo, dejarlo vacío. O eliminar el participante o sustituir ese missing por algún promedio. Así que son de las cosas que se trabajarían. Por eso es bien importante en la limpieza de los datos. La normalización de los datos, ya saben que consiste en revisar que todas las variables y las respuestas de cada participante estén en el formato correcto. Eso no va a ser un problema por lo general en la investigación en psicología, pero puede ser que trabajemos con análisis de datos secundarios, que estos son datos que ya están recopilados por otras personas u otras entidades y queremos unir dos o más matrices de datos y ahí podemos encontrarnos con datos como por ejemplo el peso, que se mida en libra versus kilogramos, o la edad, que se mida la edad sola o la edad con meses. Entonces eso hay que normalizarlo y ponerlo igual para todos los casos. En caso de la edad, que tengamos edad sola versus edad con meses, pues lo más sencillo sería eliminar la que tiene meses y dejar solamente la edad sola sin meses, porque los datos que no tienen los meses no vamos a poder calcularle para tirar el mes. Así que lo mejor sería se elimina el mes y ya quedarían todos los datos normalizados en cuanto a años. Por ejemplo, cuando me refiero a que tengamos datos de 5 años versus datos que digan 6.3 años, ahí incluyendo los meses. Entonces ahí se elimina eso y nos quedamos que con el año solo. Para normalizar, pues para todo el mundo, quede todo igual. Y nada, esa es la presentación del laboratorio de hoy. Aquí tenemos una cita de W. Edwards Deming: "Without data, you are just another person with an opinion". Y nada, nos vemos en la próxima clase, que vamos a hablar de estadística descriptiva y gráficos. Nada, se cuidan. Bye.